Contexto, así vivimos. Marcos Amarripa es director del CCI Laguna en esta sección. Así vivimos del Observatorio de la Laguna. Marco, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos días. Al contrario, gracias. Buenos días, como siempre, por la invitación en esta sección. Y en esta ocasión quisiera platicarles un poco sobre el uso discrecional de los recursos públicos, en donde pues obviamente esta percepción es generalizada, y lo quiero hacer de manera muy puntual sobre el último informe de la Auditoría Superior del Estado en torno al manejo del impuesto sobre nóminas, que ha sido pues motivo de múltiples señalamientos desde la falta de transparencia principalmente. El último informe se publicó el 28 de diciembre, extrañamente 2 días antes de que terminara el cargo el gobernador Rubén Moreira, en donde responde a un punto de acuerdo interpuesto por el entonces diputado Jesús de León, donde pide al auditor superior comparecer para explicar el destino del ISN, que incluso citó los resultados de la investigación que nosotros hicimos sobre la duplicidad de obras con este recurso y con recursos federales. El punto de acuerdo se presentó el 19 de octubre, 2 días después de nuestra rueda de prensa, y se respondió, como ya comenté, hasta el 28 de diciembre. Bueno, sin entrar en mucho detalle del informe, que es muy extenso, rescato algunos puntos que para nosotros son importantes y son trascendentales, ¿no? Para empezar, el auditor superior estaba citado a comparecer, lo cual no lo hizo, y yo creo que ya no lo hará. En el 91 se constituyó un fideicomiso para financiar la ejecución de obras de este impuesto en tiempos de Eliseo Mendoza Berrueto, y eso lo vemos como positivo. En el 2015, en tiempos de Enrique Martínez, se autorizó la constitución de estos comités como órganos consultivos para administrar el recurso del impuesto sobre nómina. Pero en el 2011, año en que se contrajo la deuda, o sea, se registró, ahí se autorizó al Estado a afectar el 100% de este recurso para precisamente hacer frente al pago de la deuda. Cosa tan sencilla que nos hubieran contestado al momento que hicimos nosotros los señalamientos en dónde estaba el ISN, pues hubieran contestado simple y llanamente: se está utilizando para pago de la deuda. Y en el 2014, también con Rubén Moreira, los recursos del ISN se convierten en recursos de libre disposición. Aquí es donde nos encontramos con, para nosotros, algo muy importante, porque como son recursos propios, no están auditados por el gobierno federal. ¿Por quién crees que están auditados? Pues por la propia Auditoría Superior del Estado, en donde vemos que se han hecho muchos señalamientos. ¿A dónde queremos llegar con esto? Bueno, a que finalmente estos recursos, que son poco más de 2,000 millones de pesos al año, estamos hablando casi del presupuesto del municipio de Torreón, se usaron pues con total discrecionalidad, con mucha opacidad, con cero transparencia. Desde el 2011 el gobierno estuvo utilizando este recurso, insisto, con toda esta discrecionalidad, así de simple. Ni siquiera vemos que se haya utilizado para el pago de amortizaciones de la deuda. La deuda sigue siendo la misma, no ha disminuido, solamente van al pago de intereses. Y es lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿A dónde se fue? Y eso, insisto, nos hubieran respondido desde un principio, cuando empezamos a hacer los cuestionamientos y los señalamientos de dónde estaba el impuesto sobre nómina. Pero esto que tú dices, Marco, me parece muy, muy importante. Es decir, el hecho de que si bien incluso el mismo Congreso había aprobado que esos recursos del impuesto sobre nómina fueran al pago de deuda, pero pues las cifras desmienten eso, ¿no? Porque realmente no fue, porque no hubo una amortización real en la utilización de sus impuestos. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿dónde están? ¿En dónde están? Y precisamente el resultado o la conclusión de este informe pues señala algo que nos preocupa muchísimo, y es que los recursos del ISN se convierten hoy en recursos de libre disposición. Entonces, pues van a la licuadora, como quien dice. ¿Para qué entonces se están creando los comités consultivos? Pero legalmente es correcto, ¿no? La manera en que están manejando el recurso. Entonces, lo que habría que hacer es meterle reglas al uso del recurso. Exactamente. Yo creo que esa es hoy la tarea de la nueva legislatura. Claro. Empezar a diseñar
qué lineamientos son los adecuados para poder fiscalizar y vigilar ese recurso, que como ya dije, estamos hablando que al año casi se recauda lo del presupuesto del municipio de Torreón. O sea, no es poca cosa para que este monto tan grande pues sea utilizado a libre disposición o con toda la discrecionalidad del mundo, que obviamente lo vemos tan perverso, y hay que decirlo así con todas sus letras, y ustedes ya lo hablaban hoy temprano, pues es que obviamente esto se presta a presuntos actos de corrupción, a un posible uso político electoral o incluso hasta algún control político dentro de los congresos o con algún tipo de negociaciones. Eso es lo más grave del asunto, en que ese dinero se puede utilizar pues para cualquier forma que vaya en contra de lo que está destinado, porque finalmente no tiene un uso. Exacto. Entonces, ¿a dónde va ese recurso si no está etiquetado, si no tiene lineamientos, si no tiene regulación? Igual puede ir a gasto corriente y no pasa nada. Igual puede ir a pago de nómina, puede ir a pago de proveedores, pero estamos hablando de muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, creo que el reto ya está en la mesa. Los señalamientos que nosotros hicimos pues son los de precisamente fiscalizar y dotar de requerimientos y de evaluación de cómo se está utilizando este recurso en particular. Ningún recurso debe ser utilizado a discreción, ninguno, porque se presta precisamente a estas malas prácticas que hoy en día pues son muy, muy comunes y que obviamente no alimentan la percepción de la corrupción que hoy tenemos y que sigue en aumento y sigue en aumento, ¿no? Y si bien el gobernador Miguel Riquelme Solís ya dijo hace un par de semanas que el destino del impuesto sobre nóminas va a dirigirse a lo que fue originalmente pactado con la iniciativa privada, es decir, a obras de infraestructura, y que se va a realizar en consenso con el sector empresarial, con quienes aportan ese impuesto sobre nóminas, aun cuando el gobernador haya dicho eso, y ojalá que así sea en lo sucesivo, bueno, no se le puede dar borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Es decir, es necesario que se informe el destino de todos esos recursos. Sí, así es. Desde el 2011 en que se modifica este decreto, en donde se eliminan los fideicomisos, se crean los comités consultivos, nada más que para mí fueron una total simulación, porque obviamente si la misma autoridad sabía que esos recursos son discrecionales o son de libre ejecución, pues entonces qué caso tenían los comités consultivos, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, el reto está ahí en la creación nuevamente de la figura del fideicomiso, y obviamente en que no haya un borrón y cuenta nueva, sino desde el 2011, en donde se elimina esa figura, empezar a cuestionar en dónde se estuvieron utilizando esos recursos, es decir, darle seguimiento a la fiscalización de esos recursos. Muy pocas organizaciones se dan a la tarea de revisar las cuentas públicas. Nosotros lo estamos haciendo, pero créanme que es un mar de información, que muchas veces nos limita a poder encontrar pues algunos espacios y algunos vacíos de donde podemos actuar. En lo que tiene que ver con impuestos sobre nóminas. Sí. Sin embargo, hay otros sectores que merecen una investigación profunda, como esto que anunció ayer la Auditoría Superior del Estado, de los 21,000 millones de pesos en déficit que hay en las pensiones de los trabajadores del Estado. Estamos hablando de la mitad del presupuesto de todo el gobierno del Estado. Si se quiere ver de otra forma, 10 veces el presupuesto de Torreón. Un déficit que pues tarde o temprano es una bomba de tiempo que le va a explotar a las finanzas estatales. ¿Hay alguna obligación particular, Marco, para que el gobierno dé cuenta peso a peso de la disposición que ha venido haciendo del recurso? Es decir, hay por una parte la posibilidad de la fiscalización del presupuesto de egresos, ¿no? El recurso del ISN es un egreso, porque se lo gastan, ¿no? Tendría entonces también que estar sujeto a esta fiscalización. Claro, ¿y quién la hace? La propia Auditoría Superior del Estado. Exactamente, a eso es lo que voy, porque como son recursos propios, no vienen de la Federación. Pero no son de ellos. Exactamente, son recursos públicos. O sea, todos tenemos el derecho de saber en dónde se están utilizando nuestros impuestos. De ahí el título de nuestra publicación. ¿En dónde están nuestros impuestos? Pero gran parte de eso pues es el impuesto sobre. Pero en este caso cabe la posibilidad
de que a través del Congreso del Estado, que es de quien depende la Auditoría Superior del Estado, que tiene mayoría de oposición, pues pudiera exigirle a la auditoría cuentas claras. ¿Es posible eso? Sí, es posible esto, pero obviamente ante el cambio a la ley orgánica, en donde ya no ahora el 50+1 puede decidir, ahora son 2/3 partes, pues obviamente esto, quién sabe qué pudiera resultar. Lo grave aquí precisamente es eso, ¿no? Que en dónde está la autonomía y dónde está la independencia de una auditoría superior del Estado que pueda fiscalizar los recursos que genera el propio Estado, ¿sí? Porque si la misma auditoría está diciendo que son a libre disposición, pues entonces ¿en dónde está la rendición de cuentas y en dónde está la transparencia? Todos tenemos la obligación y el derecho a saber cómo se están gastando nuestros impuestos. Entonces, olvidémonos de atrás. A partir de hoy, y desde lo local, desde las obras que se están haciendo hoy, por ejemplo, para la pavimentación, necesitamos que se especifique con qué recursos se están haciendo. Y en las lonas de arranque de obra no viene especificado hoy con qué recursos se están haciendo esas obras, las de pavimentación específicamente. Y ahí yo quisiera terminar con una reflexión, si me lo permiten, precisamente en ese sentido, que hoy vemos que se están anunciando por los banderazos de inicio de obras con bombo y platillo y que solo agregan costo a la obra. Yo no me explico por qué se aplaude y por qué se hace un evento por poner la primera piedra si aún no se ha hecho nada. ¿Por qué les interesa tanto a todos salir en la foto de inicio? ¿Por qué tanta cobertura? ¿Qué no debería ser al revés? ¿Qué no debería ser un incentivo? Mejor que todo mundo quiera salir en la foto cuando la obra ya esté terminada, ¿sí? Creo que ahí los aplausos sí son bienvenidos, cuando la obra se haga en tiempo, cuando la obra se haga en lo que se presupuestó, cuando la obra se haya atendido, con esa obra se haya atendido una necesidad. Entonces yo creo que pues estas son las condiciones hoy. Lo que tenemos es este reto es de seguir señalando cómo se están utilizando nuestros impuestos, cómo podemos utilizar las cuentas públicas para poder señalar y para seguir cuestionándonos a la autoridad cómo están utilizando estos recursos. Pero esto que dices también tiene sus bemoles, Marco, porque hay que ver cuántas de esas obras, después de que se inauguran, son blanco de múltiples señalamientos y críticas por corrupción, por ineficiencia, por malos materiales que se utilizaron, por deficiencias en la obra misma, y lo estamos viendo simplemente en la carretera Durango-Mazatlán. Ahorita está suspendido en un tramo porque, bueno, ¿cuántos años tiene y ya tiene defectos de infraestructura? Bueno, la suspensión del tramo en este momento fue ocasionada por un accidente. Sí, un camión que derramó. Un accidente que se incendia la pipa y entonces derrite el asfalto. De acuerdo, pero hay muchos casos. Pero hay otras cosas. Claro, hay muchos casos que se ha detenido precisamente por defectos propios de la obra. Y así como la carretera Durango-Mazatlán, podríamos hablar de un largo etcétera de ese tipo de obras. A eso me refiero, a que los aplausos deberían de ser cuando termine la obra. La foto debería ser cuando termine la obra. Y cuando se demuestre su eficiencia, exactamente, que haya atendido una necesidad, que se haya hecho en tiempo, que se haya hecho en lo que se presupuestó la obra. Y ahí sí, obviamente creo que se merece el reconocimiento. Nos envían este comentario que me parece oportuno. Dice, en los 6 años de la administración pasada fueron casi 10,000 millones de pesos los que se recaudaron por el ISN, 4 veces el presupuesto de Torreón. Tan solo en los últimos 2 años fueron 4,000 millones de pesos los estimados a recaudar. Y yo les pregunto, ¿con qué recursos se continúan los trabajos de pavimentación en el Independencia? Cuando es una obra que supuestamente se iba a hacer completa del periférico a la Musquis, que no terminó la administración pasada, pero que ahora le está terminando el Estado. Y entonces, bueno, pues así tendríamos que preguntarnos muchas otras cosas. Así es. Muy bien, Marco, ¿algún punto de contacto? Sí, ¿Y dónde hay manera de consultar estos datos que compartiste con el auditorio? Sí, ya está el informe por ahí del 28 de diciembre en la Auditoría Superior del Estado. Ustedes lo pueden consultar. Ahí precisamente habla incluso de las empresas fantasma, y en el último punto de acuerdo es donde encontramos esto del impuesto sobre nómina. Y bueno, nuestro punto de contacto es dirección@csilaguna.org.mx y nuestro Twitter @CCILagunaAC. Gracias, Marcos Amarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna.